medio de La Esperanza, ¿ha servido, ministro? ¿Qué evaluación puede hacer? Y debido al arrepentimiento respondo, si no, no respondía. Bien. La evaluación es muy buena. Hoy cuando se hacía la presentación se decía que en el campeonato pasado, el año pasado, participaron 600 jóvenes, muchachos y muchachas, y que para este, que se va a organizar ahora, se espera que participen 800 muchachos y muchachas. El campeonato tiene dos aspectos, el campeonato deportivo y el campeonato de juego limpio. Y para los que triunfen en juego limpio, la Asociación Uruguaya de Fútbol les proporciona pase libre para el estadio y para los partidos de primera división también en otras canchas. O sea que ha funcionado bien. Yo comentaba también que de ese campeonato del cuadro de varones salió un seleccionado que es pelota al medio a La Esperanza universitario, está jugando su 18, la liga universitaria, en la ronda de clasificación, 8 equipos, salió primero, 8 puntos adelante que salió segundo, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que todos los que integran el equipo, que son de zonas complicadas de Montevideo, son los que también van primero en calificaciones en el liceo. Y eso es lo que buscamos que demostrar que es posible estudiar, comportarse bien, jugar al fútbol, hacer deporte, convivir bien, no tener problemas. Y cambiando un poco de tema, este asunto que la Asociación Uruguaya de Fútbol no tenga para financiar las cámaras con identificación en los estadios, ¿cómo lo toma usted? Bueno, yo creo que es un problema que espero que van a solucionar. La idea es que eso se haga. Creo que hay un proyecto de por lo menos en 3 canchas haya videovigilancia y haya algún sistema móvil que se pueda trasladar a alguna cancha que con la base de datos que se ha venido creando con gente que ha sido procesada o que ha participado en disturbios con cierta gravedad y la colaboración de los clubes sean una base de datos que permita impedir el ingreso a las canchas y creo que eso va a tener impacto y que el resultado sea que las familias puedan volver tranquilas al fútbol en la medida que eso se haga. Ministro, fueron sobreseídos 12 policías de Rocha, ¿no?, que habían sido acusados de lesionar a ciudadanos colombianos que traspusieron la frontera. Es una buena noticia, ¿no? Yo creo que sí, porque muchas veces ustedes vean que, de lo que me acaban de preguntar, la policía detiene una cantidad de participantes en disturbios, van al juez y salen sin problemas, son los menos los procesados. Si lo mismo y mucho menos que hacen civiles, lo hacen policías, generalmente lo procesan. Y luego inhibe muchas veces la actuación policial. Entonces, el hecho de que en una apelación suceda eso, cuando no tienen responsabilidad, porque miren que cuando han tenido responsabilidad, nosotros mismos hemos planteado la situación, fue muy claro en Santa Catalina y fue claro en otras situaciones internas que ha habido sanciones muy gruesas, pero en los casos en que eso no es claro, que tenga una responsabilidad cuando los procesan, inhibe y que luego se haga el reconocimiento de que no eran responsables, es bueno. ¿Alguna novedad en torno a ese faltante de dinero, esos $50.000 de los que se habla en torno al caso Silvana Salomone? No, ninguna. ¿Ninguna línea de investigación que pueda dar frutos?
Usted insiste en que yo le diga que si mientras estamos investigando no voy a hablar del tema. Ministro, en otro orden, ¿qué se hizo para vigilar la presencia durante varias oportunidades de un dron en el CONCAR? ¿Se tomaron medidas? Y vigilar para ver si se puede identificar de dónde surge, pero todavía no ha habido resultados. Un mes antes, en la cárcel de Puerto Rico se incautó uno con paquetes de droga. ¿Se cree que esa era la línea? No podemos decir cuál era la línea. Ministro, con respecto al tema, vuelvo un segundo al tema de la justicia. Desde la justicia normalmente se dice que si ellos no procesan es porque la policía no le aporta más pruebas. Usted decía, o por lo menos dejó entrever, que la policía detiene mucha gente y la justicia procesa poca gente. Yo creo que cuando dicen que la policía no siempre produce las pruebas que se necesitan, en ocasiones es cierto. La policía tiene que llevar ante la justicia a quien detiene con pruebas. En otras ocasiones, y muchas también, a mi juicio, se los ha llevado con pruebas, sobre todo surgidas de la videovigilancia, y no siempre se la ha tenido en cuenta. Eso empezó a mejorar de forma importante. Pero nosotros en otro momento señalamos y mostramos incluso filmaciones donde quedaba muy claro que quien había sido detenido había cometido delitos más importantes, más graves que los que confesaron. Y sin embargo, en primera instancia, yo creo que después se corrigió, fueron procesados por lo que confesaron y no por lo que realmente habían hecho. Entonces ese es un equilibrio y la detención y las pruebas que hay que lograr, pero en los espectáculos deportivos muchas veces los detenidos tienen atrás alguna filmación que sirve de soporte y bueno. ¿Usted entiende que la justicia debería ser más dura con los delitos deportivos? Las dos cosas. Nosotros deberíamos llevar pruebas más claras quizás, pero creo que en la medida que existe el procesamiento, aún sin prisión, aumenta la base de datos para luego corroborar mediante las cámaras. Ministro, y volviendo a las cámaras de videovigilancia que permiten la identificación de personas presuntamente violentas en los estadios, si la AUF no tiene dinero para financiar esto, ¿no va a haber tampoco del gobierno, del Ministerio del Interior, etcétera? Yo creo que es posible encontrar soluciones. El Ministerio del Interior está tratando de financiar las cámaras en algunos barrios, en algunos centros comerciales, en algunos centros de estudio, atendiendo a la seguridad de una cantidad mucho más grande de vecinos, y es tarea del Ministerio del Interior. Siempre a nosotros nos mandan estudiar otras experiencias y nos dicen hay que mirar España, Chile, Inglaterra. El otro día nosotros en la concurrencia del Parlamento, el licenciado Vázquez decía que él había participado en la planificación de la seguridad de un partido Real de Madrid, Schalke, donde calculaban que iban a ir 70.000 personas y había 300 policías. Pero había 1.200 guardias de seguridad privados contratados por las autoridades del fútbol, por los clubes. Entonces, en espectáculos privados hay una responsabilidad de quien organiza y hay una participación del Ministerio del Interior, pero no puede ser el Ministerio del Interior el que se encargue de la seguridad total, incluidos los costos. Entonces, yo creo que las cámaras, las que hay en el estadio hoy, son absolutamente a costo del Ministerio del Interior, porque las que se habían puesto antes se habían puesto mal, porque cuando tomaban de lejos la tribuna, tomaban la tribuna. Cuando hacían una toma acercando la imagen,
estaba totalmente descentrado de donde se producían los problemas. Entonces es imposible hacer algo, pero imposible ver el problema. Nosotros la cambiamos y la cambiamos a costo nuestro, pero no corresponde que quienes organizan el espectáculo, y son espectáculos que dejan ganancias, y algunas veces importantes ganancias, tienen que prever la seguridad. ¿Aumentando el precio de las entradas? No sé. Lo que se ha manejado. No, yo no dije que haya que hacerlo, yo dije que una empresa establecía la videovigilancia con un aumento de alrededor de 10 pesos la entrada, financiaban todo. Si uno dice, esto sale 3 millones de dólares, todo junto, es una cosa. Si uno dice, financiarlo de esa manera, es otra. Pero yo creo que siempre se va a encontrar una forma de hacerlo. Ministro, le cambio de tema. ¿Le preocupa al Ministerio del Interior las empresas privadas de seguridad? Dicen que son, generalmente el lugar donde los jubilados van a ir a parar a desarrollar funciones. ¿Eso se puede regular? ¿Les preocupa? No fue eso lo que nosotros dijimos. Nosotros dijimos que tiene una alta rotación de sus funcionarios porque es una actividad que tiene un salario determinado que lleva a que mucha gente lo tome como una especie de seguro de paro cuando pierde el trabajo normal, se contrata ahí y cuando recupera el trabajo lo deja, entonces hay una alta rotación. Y esa rotación impide la profesionalización de los que participan en las agencias de seguridad. ¿Qué se va a hacer para corregirlo? ¿Qué se puede llegar a hacer? Bueno, nosotros tenemos un proyecto de ley que se ha elaborado junto con los trabajadores y los empresarios de las empresas de seguridad, que estamos a punto de presentarlo en el Parlamento. Ministro, ¿le llamó la atención algún aspecto del último asalto razonado que fue el de tienda inglesa? Por ejemplo, el hecho de que los autos quedaran a 3 cuadras y recién a las 11 de la noche se ubicaran por parte de la policía. No me llamó la atención porque la policía muchas veces cuando trata de ubicar los autos que participaron, que además sepa cuáles fueron, porque si no sabe cuáles fueron tampoco los puede ubicar, los busca más lejos, pero no llama la atención. Y con respecto a las bandas, ministro, por su profesionalidad, indumentaria, armamento, forma de proceder. No entiendo. Claro, digo, ¿qué opinión le merece que estas bandas estén tan bien preparadas, ¿no? No solamente por lo de tienda inglesa, los peajes, digo, y otra serie de delitos. Exactamente. Nosotros hace ya años que venimos diciendo que hay una preparación que obliga a una preparación mayor de la policía, de ahí la reestructura que se ha llevado adelante a los efectos de equiparar posibilidades. Y yo creo que la policía está preparada. Lo que llama la atención es que en todos estos hechos que usted dice, ellos tienen alguien que cronometra el tiempo y que saben que la respuesta de la policía es cada vez más rápida y que no tienen más de 3-4 minutos para cometer el delito y irse. Y si llega ese tiempo y no han podido hacerse lo que van a buscar, se van igual. Es decir, ellos controlan los tiempos de la policía, han llegado a la conclusión que la respuesta es mucho más rápida, mucho más fuerte, y bueno, vamos a tratar de seguir disminuyendo los tiempos. ¿Está indagado un funcionario de la Embajada de Israel por el artefacto del 17 de junio pasado? Bueno, creo que hubo una citación judicial. ¿Pero está indagado por la policía? Además, por supuesto, ¿fue conducido por la policía? ¿Es así? Si hubo una citación judicial, se hace con la policía como auxiliar. Ahora, si está en manos de la justicia, el titular de la información es la justicia y no la policía y tampoco el ministro. Bueno, pero previamente a la conducción de esa persona fue investigado por la policía. La policía, cuando investiga a las órdenes de un juez
Entonces es el juez el dueño de la información. Ministro, recién hacía referencia a las cámaras que se colocan en los barrios, que ayudan a distintas investigaciones, pero en el Marconi, por ejemplo, a la tarde de haberse inaugurado la plaza con cámaras, se rompieron los artefactos. ¿Se inició una investigación? ¿En qué está esto? Sí, se está investigando. Ese es un problema. Cuando han querido romper otras cámaras, fueron filmados en el intento de romperla. En este caso hubo un apagón y en el apagón lo aprovecharon para poder hacerlo de otra manera. Pero sí, se investiga, pero si no aparece la filmación es más difícil investigar. Ministro, perdone, pero más allá que la justicia sea el titular o la titular de decir si sí o no y en qué está esta etapa de investigación con respecto a este artefacto en la Embajada de Israel, ¿fue entonces conducido una persona por ser sospechada por la policía? ¿Se lo vio mediante las cámaras? ¿Cómo se lo detectó en principio? Yo le estoy diciendo que el titular de la información es el juez. Bueno, pero primero fue conducido por la policía. ¿Qué vio la policía? Conducido por la policía o no sé si conducido por la policía, pero a las órdenes de un juez. Entonces el que tiene que dar la información es el juez.